Vamos a comenzar con el Rav Biderman. En nuestra perashá, bueno, pero al final de la perashá, enseguida vamos a volver al principio, dice: Vayomer Abraham el Melech Sedom. Cuando Abraham libera a Sedom, hace la guerra contra le hace la guerra a los reyes. Hubo una guerra muy terrible en esa época entre 4 reyes contra 5 reyes que había en la zona esta, y los 4 reyes vencieron a los 5, y Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, que estaba prisionero porque Sedom había caído, estaba entre los 5 reyes que habían caído, y rescató a Sedom. Y Abraham le dijo al rey de Sedom: yo levanto las manos frente a Shem, el rey altísimo, que nadie vaya a decir que me enriqueció. Nadie va a decir que me enriqueció Abraham, porque el rey de Sedom quería darle algo como un regalo a Abraham por haber rescatado. Inclusive había dicho, el rey le dijo: llévate todo el patrimonio, déjame solamente a la gente. Así dijo el rey de Sedom. Abraham dijo: no, ni siquiera desde el cordón de un zapato. Nada yo tomé. Ninguna cosa tomé. Y escribió Rabenu Yonah. Rabenu Yonah escribió sobre el Mishle, en los proverbios de Shlomo Amelech, que la mayoría de este libro, el Mishle, habla sobre la corrección de nuestras cualidades, fundamentalmente lo espiritual. Y de pronto empieza a hablar sobre el... Ekdim ledaber beperashá Sot. Empieza a hablar sobre esta perashá, sobre cosas que tienen que ver con la inteligencia. Por ejemplo, creer en Hashem Yitbaraj, confiar en Él y no apoyarse en la inteligencia, y no apoyarse en la sabiduría, y confiar en Hashem. Y todo esto, así toda la perashá, toda nuestra perashá, Perashat Lech Lecha, nos habla sobre la fe y la confianza en Hashem. Y por eso se anticipa sobre esto diciendo que la integridad en la fe es digna de anticiparse a todas las cosas. O sea, la fe es lo primero. Y de acá nosotros podemos explicar más, que no en forma gratuita. La Perashat Lech Lecha se escribió al principio de la Torá. ¿Por qué? Porque esta perashá se ocupa en temas de fe, como dijimos, y para Abraham Avinu, que es el principal o el primero entre los creyentes, la integridad en su fe es digna de anticiparse a todo. Y también podemos ver, son conocidas las palabras del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, cuando explica las Mishnayot en el Tratado de Brajot. Dice que Ikar Beine Lelamed, Ikar Meikre Adat Baemuna Yoter Mikol Asher. Dice que lo principal a los ojos de un maestro, lo fundamental que él tiene que saber y que tiene que enseñar antes que ninguna otra cosa, es el tema de la fe.
el Malvin, cuando habla sobre los versículos estos que tratan sobre la guerra, que ganó Abraham una guerra contra 5 reyes o 4 reyes, y que esa guerra vamos a decir que quiénes fueron los que ¿quién peleó con Abraham? ¿Quién peleó con Abraham? Solamente Eliezer y Abraham. Ellos dos salieron a la guerra y vencieron a los demás reinos. Nos dice que Abraham decía que no voy a decir que yo soy el que ganó la guerra y que con mi mano yo vencí a todos los reinos. Así como sobre el sustento no decimos que lo conseguimos nosotros, tampoco otros logros. En el libro Jobat HaLevavot, libro básico, libro fundamental, Yesodí, uno de los pilares entre los libros del Musar, en la sección en la que habla sobre la confianza en Hashem, nos trae lo que pasó con un hombre piadoso que a ver cómo trae acá, que ya me olvido de esto, lo vi hace 2 días y ya me lo olvidé. Un hombre piadoso que le preguntó a su vecino que era Sofer, le preguntó si él, ¿quién preguntó? ¿Quién preguntó a quién? Le preguntó al Sofer si él si le alcanzaba el sustento con el trabajo de su mano. ¿Por qué? Porque el trabajo de su mano, ¿cuál era? El escribir Mesuzot, escribir Tefilín, Sefer Torah. Me preguntó si el trabajo de su mano le traía el sustento y cómo estaba su sustento, si su sustento estaba en condiciones. ¿Qué le contestó este Sofer? ¿Qué le contestó? Baruch Hashem, me siento muy bien. Todo tiempo que mi mano esté sana, esté completa. Todo tiempo que mi mano funcione para poder escribir Sefer Torah, Mesuzot, Tefilín, está perfecta. Todo está perfecto. ¿Y qué pasó? Al otro día tuvo un problema en la mano, este Sofer. Hashem nos guarde, que la mano se le paralizó. Y esto fue un castigo por lo que él puso su confianza y su fuerza en su mano y no en Hashem, que como debía haber hecho, diciendo que el sustento, ¿de dónde viene el sustento? El sustento viene de Hashem, no viene de la mano sana que él tiene. Y él no creía que todo el sustento dependía solamente de el único que existe y especial. Y por el contrario, cuando hablamos de cosas buenas y cosas malas, siempre decimos que toda cualidad buena siempre es más grande. Por supuesto que creer que Hashem, nuestro Dios, Él es el que nos da la fuerza para hacer todo. Esto nos aumenta más la bendición del cielo, aumenta más que haya más manos que puedan construir, que puedan hacer. Cuando yo confío en mi mano, cuando yo confío en mi fuerza, puede ser que Hashem me quite, me empiece a restar. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en Él. Pero, por el contrario, cuando nosotros confiamos en Hashem, toda cualidad buena es mucho más grande que una cualidad no tan buena. Entonces, cuando nosotros confiamos en Hashem solamente, se van a multiplicar las manos. ¿Para qué? Para que venga toda la bendición del Creador. Y así está señalado, en forma un poquito en broma,
las palabras de nuestros sabios, que en las leyes de Purim. En las leyes de Purim, en las alajot de Purim, dice todo el que extienda su mano hay que darle. Por eso es muy común que en Purim uno va caminando por la calle y todos los chicos vienen y vienen a pedir, y hay que darle a todos. Hay que tener muchas moneditas que no valen nada para darle a cada uno una moneda y que me dejen en paz, ¿no es cierto? Así está escrito, todo el que extiende su mano hay que pedir, hay que darle. Todo el que extiende sobre sí mismo el pensamiento de que con mi fuerza yo puedo hacer las cosas, esta es la persona que, no, cuando yo digo no con la fuerza de mi mano, sino con la fuerza de su mano, cuando yo dejo que la mano esté sobre mí, la mano de quien, la mano de Hashem, en forma metafórica por supuesto, dejo que esté sobre mí, entonces Hashem nos va a dar todo desde el cielo y todo, por supuesto, multiplicado varias veces. Por eso dice el Rav Biderman que tenemos que saber con toda seguridad que no es la mano, tampoco es la profesión lo que alimenta a la persona, sino a Akadosh Baruj Hu. Él alimenta a todo el mundo con su bondad. Y encontramos también con respecto a Noaj de la semana pasada, que él quiso saber si las aguas habían bajado o no. Él estaba encerrado en la Teba con todos los animales, estaban todos encerrados en forma hermética en la Teba, y él quería saber si las aguas habían bajado para poder salir. ¿Se habrá secado la tierra o no? Ya había dejado de llover. ¿Se habrá secado la tierra? ¿No se habrá secado? Envió primero al cuervo. El cuervo es una historia interesante. El cuervo no quería, él no quiso, dijo, no, que tú me quieres mandar a mí para que yo me ahogue por ahí. Él no quiso, fue y volvió enseguida. Entonces, ¿qué? Mandó a la paloma. A la paloma la mandó 3 veces. La primera vez volvió, está escrito en la Torá que no tenía dónde apoyarse, y entonces volvió. La segunda vez trajo una rama con hojitas de olivo, y bueno, sobre eso se puede hablar muchísimo, de dónde la trajo, dónde se apoyó. Hay mucho para hablar de eso. Dicen que la trajo de Israel, que en Israel no había diluvio, y discuten. Hay quien dice que sí hubo diluvio también en Israel. Bueno, no es el tema ahora. La tercera vez ya no volvió la paloma. Y entonces, supuestamente, Noach ya sabe que la tierra se habrá secado, pero todavía esto no le alcanzó para salir de la Teba. No le alcanzó hasta que Hashem le dijo, sal de la Teba. Esto nos enseña que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros aumentamos en actividades, cosas naturales que nosotros hacemos o por el sustento, o por la salud, por supuesto que hay que hacer, algo hay que hacer y después Hashem va a hacer el resto. Pero todo lo que hacemos no ayuda ni siquiera un poquito, solamente la palabra, el consejo de Hashem es lo que hace todas las cosas. Nosotros tenemos obligación de hacer algo. Tengo que trabajar algo, tengo que hacer alguna actividad. ¿Para qué? Para que Hashem me mande su bendición. Pero esta actividad que yo hago no es la que me trae la bendición, sino que es pura y exclusivamente de Hashem. Yo de esto que hago, de lo que trabajo, puedo trabajar media hora, 1 hora, 2 horas, 10 horas, 24 horas. Todo de acuerdo a la fe que yo tengo. A la fe completa que yo tengo de que Hashem me va a mandar toda la bendición. El que tiene más fe va a trabajar menos, y el que tiene menos fe va a trabajar más. Pero todos somos diferentes y todos tenemos la posibilidad de elegir, y nadie puede hacer como Rabbi Shimon Bar Yochai, y su hijo Elazar, que ellos se metieron en una cueva y no hacían nada, solamente estaban ahí y Hashem le mandaba, le hacía crecer el algarrobo y le mandaba una corriente de agua para que tomen, pero no, por supuesto,
así está escrito en la Gemara, que no todos, que muchos quisieron hacer como Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Bar Yochai, y no pudieron. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, está bien, muy bien, yo creo completamente en Hashem, tengo fe completa en Hashem, pero lo digo nada más, y lo digo de la boca para afuera, y no lo siento. Si no lo siento, entonces, por supuesto que no va a funcionar. El Rebbe Akadosh, y vamos a ver cómo digo este nombre, Mimach Nivka, que me perdone, pero es como lo leo y no lo puedo leer de otra manera. Él subió a la tierra de Israel, a Eretz HaKodesh, subió del destierro de Rusia el día Tu Bishvat, el día de Tu Bishvat, el día que festejamos el año nuevo de los árboles, en el año Tafshim Haf Dalet, hace 58 años. Sino que llegó a la tierra de Israel sin absolutamente nada. Hablando de cosas materiales, por supuesto. Sin saber ni dónde ni cómo iba a vivir. Dónde iba, nada, no sabía absolutamente nada. En la primera época se hospedó en un hotel. El hotel llamado, se ve que era famoso en esa época, el hotel se llamaba Eshel. Eshel viene a ser la tienda en la ciudad de Tel Aviv. Y después de que pasada una semana, hubo una boda de un pariente de él, Rabbi Yoshua Twersky, hijo del Rebbe Rabbi Yohanan, este es peor que el anterior, Mirachmistrivska, sé que se le raja. Bueno, estando ahí, se acercó una persona, también pariente de la familia, un familiar, que había dejado el camino del cumplimiento de la Torá y los preceptos, y empezó a quejarse frente a él, y así le dijo: hoy, qué lástima que usted, que es un rabino santo, ¿por qué vinieron aquí a la tierra de Israel, a esta tierra santa, donde la situación del sustento es tan difícil, tan comprometida, es la situación económica? Miles de veces sería preferible que hubieran ido, en vez de venir aquí, que hubieran ido a los Estados Unidos, que es la tierra de la abundancia. Ahí no le faltaría absolutamente nada. Este hombre hacía una semana que había llegado y no tenía absolutamente nada. Lo miró como para comérselo. Justamente quería que estuviera aquí, pero no está. El señor Vinicio de Ecuador, hablé con él ayer. Bueno, lo miró como con furia. Y se le salía el corazón por la boca y gritó. ¿Qué le gritó? ¿Acaso hay una persona que pueda tomar para sí mismo las cosas materiales? Yo puedo viajar a los Estados Unidos y, como dicen, hacer la América. ¿Puedo trabajar y ganar mucho dinero por mi cuenta? Las cosas materiales las da Akadosh Baruj Hu, Él mismo. Solamente en los temas espirituales nosotros podemos esforzarnos y podemos conseguir cosas, adquirir cosas con nuestra fuerza. Pero lo material, todo depende del cielo. Así le contestó. No como lo dije yo, sino gritando mucho más fuerte. Muchos atestiguaron que escucharon
las palabras que salía de la boca santa, con tanta fuerza y con tanto temor, y con ese pensamiento que todos los temas de sustento, como cuando a veces decimos, si yo hubiera hecho tal o cual cosa, hubiera ganado más. Enseguida escuchamos otra vez la proclama fuerte del Rab. Lo material viene exclusivamente del cielo. Todas estas cosas las explicó él, están escritas en un libro que se llama Agra de Jala, donde está escrito sobre el comienzo de la perashá. Lech lecha mearceja, umoloteja, umavita vija. Vete de tu tierra, del lugar en que naciste, de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar. Y vamos a ver qué es lo que escribió aquí. Este versículo nos señala en forma maravillosa y nos trae un reproche, un mensaje, que no tenemos que buscar cosas. Está bien, cada uno cuando hay un problema de sustento, seguro que hay que buscar cómo conseguir el sustento. Pero nos dice aquí que no tenemos que buscar dar vueltas para encontrar el sustento, sino que cuando se presenta alguna cosa, confiar en Hashem, y Hashem nos va a traer la salvación, sin buscar otra cosa adicional. Y que no digamos que, por supuesto, que con mi fuerza, con mi inteligencia, yo consigo traer este sustento, esta posibilidad o ganar más. Una persona así trae acá el libro, se llama Obed Avodah Zarah Betahara. Vamos a ver qué quiere decir esto. Se llama idólatra puro. ¿Por qué? Porque se apoya en una causa y como que esto provoca lo aleno, la anulación del servicio a Hashem, porque su pensamiento está siempre en las tonterías del mundo y piensa siempre que una causa puede traerle el sustento o puede mejorarle el sustento o puede hacer otra cosa para aumentar o para disminuir, sabiendo nosotros que simplemente confiando en Hashem y estando tranquilos, Hashem se va a ocupar. Nosotros hacemos nuestra parte y Hashem se va a ocupar del resto. Sí. No. Si nosotros estamos dando, una preocupación, una persona puede preocuparse porque de repente ve que la cuenta del banco se le está poniendo en negativa y entonces uno puede preocuparse. Uno puede preocuparse, ¿por qué? Porque ve que no le va a alcanzar el dinero hasta fin de mes, aunque tiene que confiar en Hashem, que Hashem le va a ayudar para conseguir lo que falte. Y siempre uno se preocupa, siempre vivimos preocupados todo el tiempo, pero que esto no perturbe nuestro servicio a Hashem, que esto no sea lo único en lo que pensamos. Esto es lo que hay que tratar de evitar, de que todo nuestro pensamiento esté alrededor del sustento. Esto es una cosa que hay que evitar. Yo me salté una parte, a ver. No, esto lo dije ya. A ver. Sí, esto lo dije. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo?
Raka Kol Yeh Kefi Geserat Abore. Tenemos que saber que todo va a ser de acuerdo al decreto de Hashem. O sea, nosotros vamos a hacer nuestra parte y después Hashem se va a encargar de todo. Si de repente no me alcanza el sustento y tengo que vivir un poquito más ajustado, también puede ser que Hashem decretó eso para mí. Todo depende del decreto que Hashem hizo en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah Hashem decretó cuánto voy a ganar y ahora si yo quiero ganar más, no lo voy a conseguir. Si yo quiero ganar menos, tampoco lo voy a conseguir. Voy a ganar exclusivamente lo que Hashem disponga. Y eso va a ser lo que voy a recibir. Haga más, trabaje 10 horas más o trabaje 10 horas menos, va a ser de la misma forma. Déjenme ver si aquí dice alguna cosita más que puedo agregar sobre esto antes de ir al próximo relato. Dice, de acuerdo a todo esto, nosotros podemos ver lo que Hashem le dice a Abraham Avinu. Hashem lo llama Abraham. Antes de que, entonces todavía en la Perashat Lech Lecha lo llama Abraham, sin la Ei. 4 letras. Abraham, no Abraham. Y la palabra Abraham son las iniciales de la frase Rabot Mahashavot Belev Ish. Son muchos los pensamientos en el corazón de las personas. Y a Koyorhu le dice, Lech Lecha Merceja, vete de tu tierra. ¿Qué quiere decir? Que todos los temas terrenales, vete de tu tierra, sal de lo terrenal, sal de lo material. Todos los temas terrenales en los que tú estás pegado a ellos, tienes que sacarlos. El amor al dinero, el amor a los placeres, todo eso hay que arrancarse, despegarse de ellos y no estar ocupado todo el tiempo pensando y preocupado, corriendo detrás del dinero. ¿Por qué? Porque no vas a poder agregar ni siquiera una moneda a lo que yo designé para ti, porque nadie puede agregar absolutamente nada. Solamente a la Ares Asher Areka, a la tierra que te voy a mostrar. A Koyorhu ya le dio a él el camino, le mostró cómo tiene que hacer para recibir el sustento. En la tierra que yo te voy a mostrar. Y así son las palabras, dice aquí, que son como brasas ardientes del Rebbe Kadosh Ber Maim Haim. Yo pensaba que era el Hafez Haim, porque Ber Maim Haim es la explicación es una sección en el libro de Hafez Haim, pero no. Aparentemente es otro Rab que dice que lo que se decretó sobre una persona que se enriquezca tal día, esto no va a desaparecer nunca, ni siquiera si una persona se esconde se mete en un búnker, lo que le corresponde lo va a perseguir hasta que lo alcance. De distintas formas, nadie sabe cómo, pero eso lo va a tener. Y como nosotros podemos ver y palpar que lo que está preparado para una persona va a llegar a él, y no sabemos de qué forma va a llegar, pero siempre va a llegar y uno va a decir después, ¿cómo pudo haber sido de esta forma? Uno no entiende cómo es de esta forma. Y si le van a preguntar a la persona, entonces, ¿por qué yo tengo que hacer algo? ¿Por qué tengo que hacer el Istadlut? Si lo que me corresponde me va a llegar de todas formas, ¿por qué tengo que hacer algo? Igual va a llegar. Entonces me tiro en una cama paraguaya, ahí entre 2 árboles cuelgo la solita esa y me amaco ahí, hamaca paraguaya. Me acuesto ahí, escucho los pajaritos, siento la corriente de aire, no hago nada. ¿Para qué tengo que hacer algo? Si esto va a llegar igual, sobre esto le vamos a contestar 2 cosas, dice aquí. Es una misvah, es un precepto de la Torá
como todos los demás preceptos, hacer algo, hacer una parte, y salud, de acuerdo a mi confianza, de acuerdo a mi fe, tengo que hacer algo, mucho o poco, todo de acuerdo a la confianza de cada uno, como dijimos. Eso siempre, todos los sabios hablan sobre el tema, todos los disertantes hablan sobre ese tema. Dicen, ahora yo les voy a decir cuál es la diferencia entre a qué se llama istadlut, a qué se llama hacer algo y a qué se llama falta de fe. Pero leemos las cosas que están escritas y aquí llegamos a la conclusión de que todo depende de cada uno. Hasta donde llega mi fe, yo tengo que hacer. Si yo tengo menos fe, tengo que hacer más. Tengo más fe, tengo que hacer menos. ¿Cuánto? Esto depende de cada uno. Segunda cosa, todo el tema del istadlut no es solamente, sino una prueba para la persona, hasta dónde uno tiene fortaleza en su fe. Y así le va a llegar la abundancia después de eso poco que yo hago. Va a llegar la abundancia, pero no va a venir esa abundancia con lo que yo hago. Lo que yo hago es mi obligación nada más, pero no depende la bendición de esa parte que yo hago. Y si yo creo que la abundancia viene, y si yo creo con fe completa que toda esa bendición, esa abundancia, viene de la mano de Hashem Yitbaraj, mano por supuesto metafóricamente, que alimenta y sostiene desde los cuernos del animal prehistórico hasta el huevo de un piojo, y que todo esto no viene por el istadlut que yo hice, por lo que yo trabajé, no viene absolutamente para nada por eso. Entonces vemos que yo tengo una fe muy fuerte, porque si yo no creo en esto, mi fe está muy debilitada y se compara, dice, y se puede comparar con que, puede llegar uno a pensar, cuando uno no cree que todo viene directamente de Hashem, que lo que él hizo, que no es nada, esto le trajo la abundancia. Y también cuando lo leen una persona que está enferma, pero Baruch Hashem, esta persona se cura de la mano de un doctor especialista. Y este especialista le dio Areu Natun Benisayon Mina Shamayim. Esto es una prueba del cielo para todos, no solamente para el enfermo que se curó, sino también para el doctor. ¿Por qué? Porque está escrito que el mejor de los doctores va al infierno. ¿Por qué va al infierno? Porque él cree que él cura a las personas. Y en realidad Hashem le dio permiso para curar, y él no cura a nadie. Cuando Hashem dice que esta persona se cura, se va a curar por medio de él. También le dio méritos a él para que él se cure. Pero cuando el doctor piensa que él es el mejor, porque él cura a todo el mundo, directo al infierno. Porque este doctor, cuando dice en la Midá, dice Refaenu, dice la Berajá, cuando llega la bendición de cúranos Hashem, él no dice para qué cúranos Hashem, yo soy el que cura. No hace falta que cure Hashem. Por eso él dice una bendición menos en la Midá y, desde luego, directamente al infierno. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver cuál es la prueba para el enfermo también. El enfermo, él tiene que hacer caso al doctor. Pero si él piensa que fue el médico el que lo curó con sus tratamientos, con sus medicamentos, o tal vez o tal vez el enfermo sabe que el médico no cura y que los medicamentos tampoco curan, sino que solamente nuestro Padre Celestial, Él es el Rey de todos Él es el Rofe Neemán, como nosotros decimos, es el doctor honesto
y piadoso. Él le envió a este rofé, a este médico, lo envió. ¿Para qué? Para que sacarme de la cama de enfermo con los medicamentos que me proporcionó. Y así explicó el Rav Gaon, Rabbi Heskel Levinstein, sé que se libra acá, por qué Abraham bajó a Egipto. ¿Por qué Abraham baja a Egipto? Porque lo principal en la fe de la persona que es pensar que lo principal en la fe de la persona es pensar que sobreponerse a las pruebas y no pensar en que uno hace algo y que yo puedo conseguir alguna cosa, sino saber que todo viene de Hashem. Abraham Avinu podía haber pensado, tal vez, que si Hashem lo pone a prueba, ¿cómo lo pone a prueba Hashem? Hashem le dijo, una de las pruebas fue que salga de su tierra y vaya a la tierra que le va a mostrar. La tierra que le mostró, ¿cuál es? Es la tierra de Israel, por supuesto. ¿Y ahora qué pasa? Ni bien llega a la tierra de Israel, ¿qué dice? ¿Qué está escrito? Y había hambre en la tierra. Y no era hambre en la tierra, no era hambre en la tierra de Israel. No en todo el mundo, sino en la tierra de Israel. Hashem me manda que vaya a la tierra de Israel y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a Egipto, porque aquí hay hambre. Tal vez la prueba sea vivir aquí y pasar hambre. No sabemos cuál es la prueba que le espera a Hashem, pero, por el contrario, con la fe y la confianza de Abraham Avinu, él sabe que también cuando hay hambre en la tierra, entonces esto no es una cosa que le toque a él, no es algo que le concierna a Abraham Avinu. Hashem lo mandó a la tierra que le va a mostrar. ¿Cuál es la tierra que le va a mostrar? Eres Israel. Llega a Eres Israel y hay hambre en la tierra. ¿A él qué le importa? A Abraham no le importa. Hashem lo manda y si hay hambre o no hay hambre no es problema de Abraham. Hashem lo mandó ahí y él tiene que estar ahí. Y con seguridad que Hashem le va a proporcionar el sustento y todas sus necesidades con abundancia, también en este momento en que hay hambre en la tierra. Pero él pensó, tal vez, podía pensar, que si Hashem lo mandó y le va a proporcionar todo lo que él necesita, entonces ¿dónde está la prueba? No hay ninguna prueba. Él tiene fe completa y sabe que Hashem le va a dar todo lo que necesita. Entonces, ¿dónde está la prueba? Y él ve la realidad, lo ve con sus propios ojos en toda la conducción de Hashem en el mundo. Por eso, él baja a Egipto cuando solamente, no porque le dijeron que en Egipto había abundancia de comida, sino que Hashem le dice que baje. Hashem le dice que baje a Egipto. Si fuera por él no va a bajar, a pesar de que sabe que hay mucho. Y también cuando una persona puede ver que alguna cosa determinada le puede traer el sustento, ese sustento no viene solo, sino que tenemos que saber que esto viene por la palabra de Hashem y todo llega solamente de Hashem Yitbaraj. Y también está escrito en otro libro, el Sefat Emet. Ahí habla sobre un rebe de Mi Berchen, sé que es el libro acá. ¿Y qué nos dice? A ver, el nombre de otro rabino, que el nombre es más difícil. Que la persona que cree, está hablando sobre el principio de la Perashat Noach. Dice que la persona que cree que el agua puede apagar el fuego,
tiene que saber que si el agua apaga el fuego, lo apaga porque Hashem creó así la naturaleza del mundo. Pero todavía a eso no se llama fe completa. Creer que si yo veo que el agua apaga el fuego es porque Hashem creó el agua con esa naturaleza, eso no se llama fe completa. Solamente tengo que creer. Cada vez que el agua toca el fuego, Hashem vuelve y ordena a este agua, no a otra agua, a este agua que esta vez, cuando toque el fuego, a este fuego lo apague. Y esa es la forma de creer con fe completa, que todo lo que Hashem hace no hay una cosa natural, todo es milagro. Y una y otra vez, las cosas que nosotros vemos con naturalidad, todo esto se hace exclusivamente por la orden de Hashem. Y de la misma forma encontramos con el Hasonish, Segesal Braja, que él escribió en una de sus cartas, que la naturaleza es la voluntad permanente de Hashem. Todo lo que nosotros vemos como algo natural es una voluntad que Hashem tiene en forma permanente de que tal cosa sea así. ¿Y qué quiere decir esto? Que no vayamos a preguntarnos, que no vayamos a pensar que es una contradicción con lo que es un milagro. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia un milagro? Que una cosa sea milagro y que otra cosa sea naturaleza. Los dos son la palabra de Hashem. Las dos cosas, tanto el milagro como lo natural, se hace por la palabra de Hashem. Lo que podemos decir que Hashem ordena a los dos que se hagan, pero que el milagro es una cosa que aparece en la voluntad de Hashem una vez. Por eso a esto se le llama milagro. Pasa una vez así, en cambio, las actividades naturales, vamos a decir, son cosas que pasan muchas veces o pasan en forma continua y siguen todo el tiempo. En cada momento es la voluntad del Creador que así suceda. Por eso suceden las cosas que nosotros vemos como naturales. Hasta aquí el Rav Elimelech Biderman, Shlita. Ahora nos vamos al Rav Yaakov Neumann, Segesal Braja. Está escrito un poquito más adelante. No mucho más adelante. El siguiente versículo, si no me equivoco. El primer versículo dice, Les leja merceja. Ayama Hashem el Abraham, Les leja merceja, umalateja, umebeta vija, el leares, asher areka. Vete de tu tierra, el lugar que naciste, la casa de tus padres, a la tierra que te voy a mostrar. Y te voy a hacer un pueblo grande, y voy a bendecirte y voy a engrandecer tu nombre, y va a haber bendición. Y voy a bendecir al que te bendiga, y al que te maldiga voy a maldecir. Este es el versículo que vamos a tratar ahora. Resulta difícil, dice Rav Neumann. ¿Por qué está dicho sobre sobre la bendición dice que te voy a bendecir, y sobre la maldición dice una palabra aur, que es una palabra mucho más fuerte que una maldición común? Pregunta Rav Neumann, ¿por qué? ¿Por qué en el caso de la bendición la palabra es similar? En el caso de la maldición la palabra es mucho más fuerte. Y se puede decir
que bendecir a Abraham no es una novedad. Alguien puede maldecir a una persona que es buena al 100%, una persona que busca hacer el bien de toda la gente, una persona que es toda espiritualidad. Alguien puede dejar de bendecir a una persona así. No es ninguna novedad bendecir a Abraham. ¿Por qué no bendecir a Abraham Avinu? Él es una persona como no hay. Y también una persona que no tiene descanso. Cuando él ve que pasa medio día y todavía no pudo cumplir el precepto de llevar invitados a su casa, desespera. A pesar de que tenía sus años. Cuando él estaba esperando, cuando hizo el Brit Milá, tenía 99 años. Y él estaba buscando que vengan invitados. Desesperaba. Y nos cuenta la Torá que es el tercer día después del Brit Milá, que es el día más doloroso. No sé si para un chico hoy, un chico de 8 días, es el día más doloroso, pero para una persona grande como él, muy grande, 99 años, un Brit Milá que se hizo hace 3.500 años, no sé cuánto, 3.500, 4.000 años, con medios no muy sofisticados, y al tercer día del Brit Milá era el día más peligroso. Y Akadosh Baruj Hu, además de todo eso, sacó al sol de su estuche para que haya mucho calor y no haya gente en la calle. Inclusive las personas sanas no andaban por la calle de tanto calor que hacía. Y con seguridad que Abraham Avinu estaba libre de cumplir el precepto de llevar invitados a su casa por varios motivos. Primero, porque no había gente. ¿A quién iba a llevar? Segundo, por el calor que hacía. Tercero, el tercer día después del Brit Milá. Y trae el Midrash que él envió a Eliezer, a su siervo Eliezer, lo mandó a traer gente. Le dijo, ve a buscar gente. Y Eliezer volvió y le dijo, no hay gente en la calle, no hay nadie. Dijo Abraham Avinu, esto es lo que está escrito, lo que dice la gente. No tenemos fe en nuestros siervos. En la palabra del siervo, no tenemos fe. No le creemos. Lo que dice el siervo, no le creemos. Y salió Abraham, él salió a la puerta de la tienda y se sentó ahí para ver quién venía. Tal vez ve a alguna persona y lo puede invitar y hacerle favores, hacerle el bien, hacerle favores. Y cuando Akadosh Baruj Hu ve que Abraham está sufriendo, cambia la naturaleza. Hashem cambia la naturaleza y le envía 3 ángeles que están con la figura de personas. ¿Para qué? Para que el justo no sufra. Y cuando él ve a esos invitados de lejos, la alegría era muy grande para Abraham, hasta que él, él ya, cuando los vio de lejos, él ya los veía como que estaban al lado de él y él los estaba atendiendo. Y corrió detrás de ellos, con mucha alegría, detrás. O sea, corrió hacia ellos, al encuentro de ellos, como si hubiera encontrado un tesoro enorme. Y se posternó ante ellos, los recibió. Y corrió Abraham a las vacas, degolló 3 vacas. Él mismo, con su debilidad, con su edad, con todo eso, él degolló 3 vacas. Y nuestros sabios nos dicen, pero eran 3 personas. ¿Y degolló 3 vacas? Sí, degolló 3 vacas. ¿Por qué? Y nos cuenta acá que el Midrash cuenta que las vacas se escaparon. Cuando lo vieron a Abraham que venía, ya sabían las vacas lo que les esperaba. Se escaparon y Abraham corrió detrás de ellas y las degolló. ¿Para qué? A cada uno
un animal a cada uno de los invitados. ¿Para qué? Para poder servirles la lengua. Parece que la comida especial, la comida más delicada o la comida con la que más se podía honrar a una persona era darle lengua de vaca con mostaza. ¿Y de qué invitados estamos tratando? Estamos tratando la Torá o Rashi dice que no solamente eran tres ángeles que estaban vestidos como personas, sino que también dice que eran árabes. Pero bueno, árabes, no había árabes en aquella época, seguramente serían beduinos o algo por el estilo, y además eran idólatras, porque todas las personas eh, en esa época la mayoría eran idólatras, los que no se habían acercado a la creencia de Abraham Avinu eran idólatras, y él sospechaba que eran idólatras, de todas maneras los honró como si fueran reyes, y le dio todo lo mejor y todo el favor. Y cuando Hashem le dice a Abraham, que vemos más adelante, cuando Hashem le dice a Abraham que va a destruir la ciudad de Sedom, Abraham hizo tefilá para que Hashem no destruya Sedom. ¿Y sobre quién está haciendo tefilá? Además puso una tienda, dicen nuestros sabios, para convertirlo en un lugar para la gente que pasaba y que venía, iba de Sedom, para darles comida y bebida y lugar para dormir. Con la gente de Sedom, él está haciendo tefilá por gente malvada, gente que buscaba hacer el mal a todo el mundo y que en Sedom estaba prohibido hacer una bondad. El que hacía una bondad lo mataban. Sigue contando Rav Neumann, que vi en uno de los libros del Hafez Haim, que después de darles de comer y beber a los invitados, él les decía, la gente que venía, comía, dormía con Abraham, le preguntaba cuánto hay que pagar. Entonces él le decía, mira, si tú quieres bendecir a Hashem, que es el que te dio todo, toda la estadía es gratis. Pero si tú no quieres bendecir a Hashem, entonces ahí vas a tener que pagar demasiado. Y por supuesto toda la gente bendecía. El problema fue con Nimrod, pero Nimrod, ya hablamos de Nimrod del año pasado. Vamos a buscar después dónde está todo ese tema del Midrash con Nimrod. Entonces, había que bendecir a Hashem porque Hashem es el que dio todo. Nos dio el pan para comer, la bebida para tomar. Y también también vemos la bondad de Abraham, que no hay una bondad más grande que enseñarle a la persona la fe en el Creador. Ahí reside la bondad de Abraham. Y reconocer y creer que Akadosh Baruj Hu nos da el pan, le da no solamente a nosotros, sino a todas las creaciones. Y tanta es la bondad de Akadosh Baruj Hu, tan grande es la bondad, que le da a cada uno y uno la comida, la bebida y por supuesto que tan grande es la bondad de Hashem. Pero aquí ya está hablando de Abraham. Dice que de tanta bondad que Abraham tenía con cada persona, dándole de comer, de beber y de dormir, esto en lo material y en lo espiritual, también le hacía bondad, mostrándole que Akadosh Baruj Hu había creado los cielos y la tierra, y esta era la bondad completa. Entonces, ¿qué podemos ver? Que bendecir a Abraham es una cosa lógica, no hay otra posibilidad. Por eso está escrito que el que te bendiga, que yo voy a bendecir, así dice Hashem, yo voy a bendecir al que te bendiga. Pero, si una persona se atreve o tiene
la desvergüenza como para maldecir a una persona buena como Abraham, entonces una persona que se comporta de esa forma no alcanza contestarle ojo por ojo y así como nosotros decimos, al que yo voy a bendecir al que te bendiga, así dice Hashem a Abraham. Pero ahora una persona que puede maldecir a una persona que es todo bondad, no alcanza solamente con maldecirla. Por eso Hashem dice, yo no puedo hacer ojo por ojo con esta persona. La persona que maldice a Abraham, algo le está fallando, mucho o todo le está fallando en la cabeza, y por supuesto no alcanza con una maldición común, sino que la maldición tiene que ser muy potente, y esto muestra que esta persona es una persona despreciable, una persona que no merece nada. ¿Por qué? Porque él no reconoce las cualidades de Abraham Avinu. Porque una persona que está corrupta en sus cualidades, inclusive sobre Abraham Avinu va a encontrar defectos y lo va a maldecir. Nosotros vemos mucha gente buena y de repente vemos que esas personas buenas reciben críticas. ¿De quién reciben críticas? Reciben críticas de personas que tienen la mente torcida. No hay esta explicación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos las acciones de estas personas buenas todos los días y la persona que tiene por naturaleza una naturaleza no buena de buscar defectos en todas las personas, inclusive a justos tan grandes como Abraham, le encuentran defectos y le encuentran cosas malas. Y buscan criticar. Y esto es lo que dicen nuestros sabios. Kola posel, bemumó posel. Todo el que descalifica, descalifica con su propio defecto. Pero la persona que tiene cualidades, la persona que tiene categoría, va a ver en todas las personas solamente virtudes, como nuestros grandes sabios y los justos de todas las generaciones. Cuenta el Marán, Rabbi Simcha Sisel, Zechar Libraja, conocido como el Saba Mikelem, que en una de las cartas, cuenta en una de las cartas, que nosotros podemos ver de esta perashá, después de que Lot se separa de Abraham, explica Rashi, todo tiempo que este malvado, así lo llama a Lot, todo tiempo que este malvado estaba con él, Hashem no se acercaba a hablar con Abraham. Pero antes, cuando Lot estaba con él, está escrito, y Hashem se le presentó a Abraham. En ese momento, Lot era kasher, era bueno. O sea, tuvo una época Lot junto con Abraham que estaba bien, tenía la cabeza puesta en su lugar, pero después ya empezó a cambiar las cosas, empezó a sentirse tal vez que él podía estar a la altura de Abraham Avinu. Al principio era el alumno de Abraham Avinu, después se sintió que ya llegó a la categoría de su maestro, y entonces ahí es cuando la cosa empieza a no funcionar. Sigue diciendo el Saba Mikelem, que me parece con simpleza que el principal pecado de Lot, ¿cuál fue? Separarse de Abraham Avinu. Como dijo Rabbi Tarfón a Rabbi Akiva, todo el que se separe de ti, así le dijo Rabbi Tarfón a Rabbi Akiva, todo el que se separe de ti es como separarse de la vida.
Y está escrito en el Tratado de Eruvim que de aquí podemos sacar muchas cosas maravillosas y ver que Abraham vino, le dice, pues le pide por favor que no haya peleas entre nosotros, porque somos hermanos. En realidad Lot era el sobrino, pero así le dijo, somos hermanos. Y ahí le está le está señalando a Abraham, a Lot, que si él no vuelve al buen camino y, y no le indica a sus pastores que no, que no hagan que los animales pastoreen en campos que son de propiedad privada, porque eso se llama robar, no va a haber, no va a ser más querido él como antes y va a haber pelea con él. O sea, el problema vamos a decir que el problema desborda en el momento que los pastores de Lot permiten que los animales pastoreen en terrenos que son de propiedad privada. Los pastores de Abraham Avinu se preocupaban para que los animales pastoreen en terrenos sin dueño. De esa forma no hay robo. Pero pastorear en un lugar que es propiedad privada, esto es robarle al dueño, aunque el dueño no esté. Y entonces Abraham le dice a Lot que él tiene que cambiar eso, tiene que advertirle a sus pastores para que no dejen pastorear a los animales en un lugar que no se debe. Y acá nosotros podemos ver que surge todo esto es motivo de el deseo del dinero. Así dicen nuestros sabios que Abraham sabe que toda la tierra va a ser para él. Hashem le prometió toda la tierra para su descendencia. Pero hoy las tierras estas son privadas y a pesar de que Abraham la va a heredar, pero hoy en día, en este momento, no le pertenece. Lot tenía varios pensamientos en su cabeza. Uno es que Abraham no tiene hijos y entonces yo puedo heredar todo lo que tiene Abraham. Y si Hashem le prometió a Abraham toda la tierra, entonces toda la tierra, como Abraham no tiene hijos, toda la tierra es para mí. Entonces esta tierra, por más que sea tierra, propiedad privada, esta tierra es mía. Y entonces mis pastores pueden pastorear aquí sin problemas. Todo esto era el deseo del dinero. Y esto era una prueba muy fuerte para Lot y no la pudo pasar, porque Abraham le dijo que, por favor, sepárate de mí. Cuando estás haciendo esto que no es mi forma de ser, sepárate de mí. Y ahora nosotros podríamos pensar, ¿qué tenía que haber pensado Lot? Es imposible separarse de Abraham Avinu. ¿Cómo se va a separar de la vida por una cuestión de dinero? Pero él no pensó esto. Él entendió que entendió que estaba haciendo las cosas mal, pero no quería quedarse con Abraham. Y cuando Abraham le dice, tienes que separarte de mí, él lo hace. La prueba de todo esto, ¿cuál es? Que después de que Lot se separa de Abraham, otra vez Hashem se acerca a hablar con Abraham. Y de esto podemos aprender dos cosas. Primero, cuánto tenemos que alejarnos de los grupos de personas no buenas para no aprender de sus acciones. Y cómo hace falta alejarse también no alejarse, sino alejar, no solamente nosotros alejarnos de los grupos de personas no buenas,
sino alejar también a nuestros conocidos, a nuestras familias, y mostrarles que, alejarlos de todas estas cualidades que no son buenas, mostrándoles cuál es el camino a seguir, para separarlos de todo lo malo. Y no alcanza, Velo Yashlim Imaem Bishvil, y no tenemos que nosotros, por una cuestión de deseo de dinero, ser complacientes con determinadas cosas. Vamos a suponer, de repente yo veo que si yo voy a determinado lugar, me mudo a determinada ciudad o determinado barrio, voy a tener éxito comercial. Por ejemplo, voy a poder ganar buen dinero si me voy a tal país o a tal lugar. Ah, pero la gente no es buena. No importa, yo no voy a relacionarme con ellos, yo voy a ir solamente por el dinero. No, esto tenemos que saber que una cosa no compensa a la otra. Por dinero o por otros intereses que yo puedo tener, nosotros vemos que Abraham vino, él dijo que no haya pelea entre nosotros y tenemos que separarnos. ¿Por qué? Porque yo no acepto que por una cuestión de dinero los pastores hagan cosas que no corresponden, y no quiero que mis pastores aprendan de tus pastores a robar. Por eso nosotros pero fundamentalmente tenemos que ver que aquí Abraham Avinu usó lo que se llama diplomacia. ¿Por qué? Él no le dijo directamente, mira, tus pastores roban. No le dijo, él le dijo que tenían que separarse. Y si él hace las cosas mal, él dijo, tenemos que dejar la pelea, que no haya pelea entre nosotros, somos hermanos. Y después vemos lamentablemente que Lot se separa de Abraham. ¿Y a dónde va? Va a Sedom. Va con toda la gente malvada. ¿Por qué? Porque él vio, así dice la Torá, Lot vio las praderas, los valles de Sedom, vio que era una tierra rica, vio que ahí podía hacer fortuna, y todo esto ¿a qué lo llevó? Lo llevó a juntarse con toda la gente malvada. A pesar de que está bien, él cumplía preceptos de invitar gente y todo eso, pero aprende las malas acciones. ¿Cómo termina? Termina haciendo las cosas que hizo con las hijas cuando pensó que todo el mundo se había destruido. La segunda cosa que nosotros aprendemos es cuánto tenemos que intentar acercarnos a las personas buenas. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos acá que el pecado de Lot, el pecado principal fue alejarse, la separación de Abraham Avinu. Separarse de la fuente de bondad máxima que era Abraham Avinu. Este es el pecado más grande que tuvo Lot. Y nosotros vemos que estando al lado de Abraham Avinu, todo lo que se podía aprender y todo lo que tenemos para aprender nosotros, que sin estar al lado de Abraham Avinu, pero hablando de las cosas que hizo Abraham Avinu, nosotros aprendemos infinidad de cosas. Hay una tercera cosa, no sé por qué dijo el Rab, dijo que de todo esto podemos aprender dos cosas. Dijo una cosa, dijo la otra, y ahora trae otra terrible, la llama así, muy terrible, una tercera cosa. Y en esto tenemos que prestar mucha atención para no confundirnos. ¿Cuál es la tercera cosa terrible? Nosotros de esto aprendemos cuánto tenemos que cuidarnos, que no solamente en un pecado, sino en advertir a todos nuestros conocidos, que a todas las personas que nosotros podamos conducir por el buen camino y evitar un mal camino, hacerlo. Nosotros vemos lo que escribió Rashi sobre el versículo, apenas
se separan Lot y Abraham. Y dice, vemos que todo tiempo que el malvado estaba en su casa, Hashem no se acercó a Abraham. Y entonces, antes, cuando sí se acercó a Abraham, era porque Lot todavía era sadik. Y nosotros no encontramos en él, desde ese momento hasta ahora, ningún otro pecado. Solamente que él buscó el dinero. Es lo único que encontramos. Que él buscó el dinero y que él no advirtió a sus pastores de no pastorear en campos privados. Y por esto fue llamado malvado. Y Abraham Avinu no quiso más vivir con él, que vivan juntos por este motivo. ¿Y cuál es la prueba? Que después, hasta ese momento, Hashem, no se había acercado a Abraham y después sí se acercó. Ahora vamos a pensar. Vamos a suponer que nosotros vivimos en la ciudad y que tenemos alguna vaquita, alguna cabrita, alguna ovejita, y hay, como hay en algunas ciudades, yo he visto, no sé si en Tel Aviv o en lugares donde la gente tiene perros y otros animales en las casas y no tiene lugar para nada y no hay dónde sacarlos tampoco, que hay gente, normalmente gente joven, que va por todas las casas, junta a todos los perros y los lleva caminando hasta quién sabe dónde, hasta donde hay un parque grande, para que los perros corran un poco, para que se peleen entre ellos, para que hagan sus necesidades un poco más libremente. Después no sé cómo quedará ese parque. Y después de pasar todo el día con los animalitos estos corriéndolos por todos lados, los traen de vuelta a la casa. Vamos a suponer en la antigüedad lo que se llama un Roe Air, el pastor de la ciudad. Este hombre, ¿qué hacía? Este hombre, la gente hoy en día en las ciudades civilizadas, vamos a decir, tiene animales en las casas, en vez de tener hijos tienen animales. ¿Sí? Podemos ver familias que son o tienen un hijo o no tienen ningún hijo, pero tienen varios perros y varios gatos y varias cosas en la casa en vez de tener hijos. Bueno, parece que en la antigüedad lo que tenían pero no era porque querían tener un animal doméstico. Tenían una vaca en la casa porque necesitaban para darle leche a los hijos. Entonces tenían una vaca en la casa. Y tenían tal vez una cabra para hacer queso, qué sé yo. O tenían gallinas para tener huevos. Entonces venían los pastores de la ciudad, que ellos se llevaban a los animales de todas las casas y los llevaban a un campo. A un campo, pero un campo que es de alguien, es una propiedad privada, pero el dueño del campo no está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Yo en mi casa tengo una vaquita y una ovejita, y yo se la doy a este hombre para que este hombre la lleve a la vaquita y a la ovejita a dar una vuelta, para que coman pastito por ahí en un campo y que estén un ratito en el campo, que es su hábitat. Y yo sé que este pastor, él lleva a los animales a un lugar que es propiedad privada y yo le estoy pagando a él para que lleve a mis animales. ¿A alguien se le va a ocurrir no hablar conmigo? Porque ¿por qué? ¿Alguien va a pensar que yo soy un malvado? Porque no advierto y no reprocho a este pastor, que es mi empleado en cierta manera, ¿no es cierto? Porque él está llevando a mis animales a un campo y los lleva a un campo que es un campo sin dueño, con dueño, perdón. Y entonces está robando. Y yo lo permito, yo no le advierto, no le digo ninguna cosa, y yo le doy mis animales. Dice Rav Neumann, esto demuestra cuán lejos estamos nosotros
de Abraham Avinu, cuán lejos estamos, lo aleno de Hashem. Nosotros tenemos que estudiar de aquí que si una persona viene y me dice, mira, tú le das a él los animales y él está robando y todo eso, me viene y me advierte, y yo voy a decir, no, ¿tú estás hablando de la Shonará? No, no está hablando de la Shonará. Claro, yo digo, estás hablando de la Shonará, estás haciendo maledicencia, ¿para qué? Para defenderme. No, aquí no hay que ser más justo que el justo. Yo no tengo que decir, bueno, a esta persona yo no la voy a reprochar, porque si no, esto se llama maledicencia, se llama chisme, se llama esto. No, cuando a una persona hay que reprocharla, hay que reprocharla. Nosotros vemos que, ¿cómo supo Abraham Avinu que los pastores de Lot estaban pastoreando sus animales en tierras privadas? ¿Cómo lo supo Abraham? Los pastores de él le contaron que los pastores de Lot hacían esto. Por supuesto que Abraham Avinu no habrá creído primero y después lo habrá comprobado. Pero no se llama que hicieron la Shonará, porque esto tiene una finalidad. Están pecando, están robando, y ahora Abraham Avinu, él, no puede permitirse que sus pastores aprendan las malas acciones de los pastores de Lot. Por eso quiere separarse. Y que a la persona que hay que reprochar, debemos reprochar. Por eso sabemos que Abraham Avinu lo supo de ahí, y acá no hay la Shonará. Entonces, sabemos que los pastores le contaron sobre los pastores de Lot. ¿Y para qué? Para que Abraham pueda reprochar a Lot y automáticamente que Lot reproche a sus pastores. También nosotros encontramos más adelante cuando Hashem le pregunta a Abraham Avinu por qué Sara Imeno se está riendo, de qué se está burlando Sara Imeno, cuando ella había escuchado que después de que había perdido las costumbres de las mujeres, que iba a tener un hijo. Y por supuesto que acá no hay la Shonará, porque también esto era para que haya un reproche. Tenemos que saber, tenemos que buscar por todos los medios. Toda la vida de nuestros Avot HaKadoshim es enseñanza en cada palabra, en cada cosa hay una enseñanza, y tenemos que aprovecharlo al máximo con la ayuda de Hashem. Aprender de cada cosa, cómo ellos, el comportamiento en cada palabra, en cada gesto, en cada acción, tenemos muchísimo para aprender, y nosotros podemos ver qué lejos estamos. Cuando llevamos una de las cosas que ellos hicieron, la llevamos a nuestro tiempo, vemos que nosotros tampoco vamos a pensar en la forma correcta. Por eso tenemos que tratar de aprovechar este libro, el Sefer HaYashar, el libro Bereshit, el libro recto, porque es de los correctos, Abraham, Isaac y Jacob, aprovecharlo al máximo con la ayuda de Hashem, que Hashem nos dé fuerza, que nos dé la visión, que abra nuestros ojos para que podamos aprender de nuestros Avot HaKadoshim, de nuestras Imaot HaKadoshot, Sara, Rivka, Rachel, Belea. Es el único camino que tenemos para poder ser mejores personas con la ayuda de Hashem.